Saludos a todos. El tema a tratar será lazos de tuberías o sistemas de tuberías paralelas. Será presentado por el Grupo 5 conformado por Ramón Pomblas y mi persona Valentina Hernández Pinto. El gas proveniente de yacimientos de gas o asociado al petróleo es extraído y sometido a diversos procesos de acondicionamiento para cumplir especificaciones de calidad. Seguidamente es transportado por líneas de tuberías que conforman el sistema de transmisión del gas natural. Este sistema está constituido por largas líneas de tubería, típicamente con diámetros entre 6 a 48 pulgadas, que movilizan volúmenes de gas a altas presiones de operación hasta diversos destinos como estaciones de compresión, plantas eléctricas, consumidores industriales y la estación de recepción y despacho. Para lograr la movilización del gas se instalan una serie de estaciones compresoras que comprimen el gas natural y lo expulsan a altas presiones, con el fin de crear un diferencial de presión que permite el desplazamiento de volúmenes de gas desde zonas de mayor presión hasta zonas de menor presión. Dichas estaciones compresoras se ubican a lo largo de la tubería a cada 50 o 100 millas. Sin embargo, existen escenarios donde, debido a las grandes extensiones de tubería, la instalación de estaciones compresoras intermedias no resulta rentable a largo plazo. Por ende, se procede a la instalación de lazos de tubería. Los lazos son secciones de dos o más tuberías ubicadas paralelamente a la tubería de gas principal. Dicho diseño es conocido como sistema de tuberías paralelas o sistema de lazos de tubería, cuya función radica en dividir el flujo de gas a través de dos o más tuberías secundarias, para eventualmente recombinar el flujo en una única tubería ubicada aguas abajo. Partiendo de esto, la instalación de los lazos se basa en la necesidad de aumentar el rendimiento en una tubería de gas, ya sea a través de la reducción de la caída de presión en una determinada sección de tubería o para aumentar la tasa de flujo. En pantalla observan una representación gráfica de un sistema de tuberías paralelas, donde al instalar un lazo de tubería de B a E ocurre una reducción en la caída de presión general en la tubería AF, ya que entre B y E el flujo es dividido mediante dos tuberías. La corriente de gas se desplaza de la siguiente forma. Primero ingresa a la tubería en el punto A y fluye a través del segmento de tubería AB a una tasa de flujo Q. En la unión B, el flujo de gas se divide en las dos ramas de tuberías paralelas BCE y BDE, a las tasas de flujo Q1 y Q2 respectivamente. En E, los flujos de gas se combinan nuevamente para igualar el caudal inicial Q y continúan fluyendo a través de la tubería única EF. Este sistema de tubería basa su funcionamiento en dos principios fundamentales de tuberías paralelas. El primer principio, conservación del flujo en cualquier punto de unión, es decir, el flujo entrante en B debe ser exactamente igual al flujo total de salida en B, a través de las tuberías paralelas. Y el segundo principio, existe una presión común en cada tubería paralela, es decir, la caída de presión en la tubería BCE debe ser igual a la caída de presión en la tubería BDE, debido a que ambas secciones de tubería tienen un punto inicial y un punto final común. El propósito de instalación de un lazo en un segmento de tubería consiste en reducir la caída de presión en esa sección de tubería, que al ocurrir generará una reducción en la caída de presión general en la tubería principal. Asimismo, se producirá un aumento de la tasa de flujo en la tubería a la misma presión de entrada. Si la tasa de flujo se mantiene constante, la reducción de la presión total requerida provocará una reducción de la potencia de bombeo. Pueden observar en pantalla cómo la instalación de un lazo desde el punto C hasta el punto B causa una reducción en la caída de presión en ese segmento, que a su vez genera una reducción en la caída de presión general de la tubería principal, siendo esta desde el punto A hasta el punto B. Es importante destacar que el diámetro del lazo influye en la distribución del volumen de flujo de gas que ingresa a este. Un lazo con diámetro igual al de la tubería principal da como resultado volúmenes de flujo iguales en ambas secciones. Por ejemplo, una tubería principal con diámetro de 20 pulgadas con un lazo de diámetro de 20 pulgadas provocará una caída de presión y reducirá el flujo a la mitad de su valor original, tanto en la tubería principal como en la secundaria. Por otro lado, si el lazo tuviese un diámetro mayor o menor con respecto al de la tubería principal, la distribución del volumen no sería igual. Por ejemplo, una tubería de 20 pulgadas enlazada con una tubería de 16 pulgadas dará como resultado que aproximadamente el 64% del caudal pase a través de la tubería de mayor diámetro,
y el 36% a través de la tubería de menor diámetro. Es de gran relevancia establecer en qué segmento de la tubería se debe colocar un lazo para obtener los resultados más óptimos. Los tres posibles casos de ubicación son en la sección aguas arriba de la tubería, en la sección media de la tubería y en la sección aguas abajo de la tubería, tal como se observa en pantalla. En el primer caso se observa una tubería de longitud AB y un lazo comenzando en el extremo aguas arriba de la misma, a una distancia AC. En el segundo caso se tiene la misma longitud del lazo CB, pero en el extremo aguas abajo de la tubería. Por último, en el tercer caso se observa el lazo en la sección media de la tubería, CD. Para la mayoría de los propósitos prácticos, el costo de los tres lazos será el mismo, siempre que la longitud del lazo sea la misma. La ubicación de los lazos en la tubería tiene un impacto significativo en el comportamiento del sistema, el cual se ve influenciado por distintos parámetros asociados al gas. Sin embargo, existen dos parámetros influyentes al momento de ubicar lazos en una tubería de gas: la temperatura y la presión. Con respecto a la presión, es necesario determinar cómo varían las caídas de presión a lo largo de la tubería. Sin embargo, es frecuente que las mayores pérdidas de presión se encuentren en la salida de la misma, debido a que el gas se ha expandido. Por lo tanto, en la práctica, la instalación de lazos en esta sección tiende a ser más eficiente. Por otro lado, la temperatura del gas supone un parámetro significativo debido a que cuando el gas ingresa a la tubería con una cierta temperatura, se genera una transferencia de calor entre la tubería y el ambiente circundante a la misma, como el suelo en caso de ser una tubería enterrada o el aire exterior en caso de ser una tubería sobre el suelo. Esto induce a que se produzca una variación de la temperatura a lo largo de la tubería que, a su vez, afecta directamente el comportamiento del gas durante su desplazamiento. Considerando lo antes descrito, se observan altas temperaturas de gas en la entrada de la tubería en comparación con las secciones posteriores, así como en la sección aguas abajo a las estaciones compresoras. La temperatura del gas disminuirá continuamente desde la entrada hasta el final de la tubería, debido al intercambio de calor existente entre el ambiente y la misma. Altas temperaturas generan mayores caídas de presión. Por lo tanto, tales secciones presentarán mayores caídas de presión que las observadas en la sección final de la tubería. Teniendo en cuenta los efectos de la transferencia de calor, el lazo de la tubería debe instalarse en la sección inicial de la misma para obtener el máximo beneficio. Por lo tanto, la instalación del lazo en la sección media de la tubería no es considerada la opción más óptima. Existen casos donde la temperatura del gas se mantiene constante a lo largo de la tubería. En este escenario, la sección aguas arriba de la tubería presenta una caída de presión más lenta en comparación con la sección aguas abajo, lo que indica que existirán mayores caídas de presión en la sección final con respecto a la sección inicial. Por lo tanto, para reducir la caída de presión general, el lazo debe instalarse hacia el extremo aguas abajo o final de la tubería. En resumen, si la temperatura del gas es relativamente constante a lo largo de la tubería, el lazo debe instalarse hacia el extremo aguas abajo, como en el caso B. Si se tiene en cuenta la transferencia de calor y la variación de la temperatura del gas a lo largo de la tubería, con el gas más caliente en la sección inicial, la mejor ubicación para el circuito de lazo será en el extremo aguas arriba, como es en el caso A. Saludos, mi nombre es Ramón Pomblas y explicaré el tema relacionado a la comparación entre lazos de tubería y estaciones de compresión intermedias frecuentemente empleadas en las líneas de transmisión de gas natural. La instalación de estaciones compresoras en secciones intermedias de una tubería genera beneficios como el incremento de la tasa de flujo y la reducción de presiones de operación. Sin embargo, su instalación presenta desventajas asociadas a temas operativos y de mantenimiento, lo cual trae costos adicionales en comparación con los lazos de tubería. Los lazos de tuberías permiten el incremento en la eficiencia de flujo y una reducción en las caídas de presión, pero igualmente presentan problemáticas de instalación asociadas a la solicitud de permisos, derecho de paso y altos costos de construcción. Los lazos presentan cierto beneficio en comparación con las estaciones compresoras, como el incremento de la capacidad de tubería, la reducción de requerimientos de poder de las instalaciones compresoras y la expansión de distancias entre estaciones compresoras en lugares aislados. Con la instalación de un lazo de tubería es posible incrementar la capacidad de una tubería sin la necesidad de generar una caída de presión significativa. Asimismo, se puede mantener la capacidad original de la tubería con una caída de presión baja. Incremento en la capacidad de tubería.
Cuando se evalúa un gasoducto de gran extensión, la instalación de estaciones compresoras intermedias hace posible el traslado del gas desde un punto inicial hasta un punto final, cumpliendo con la presión de entrega establecida. Además de esto, permite generar un incremento en la capacidad de flujo de la tubería sin disminuir la presión de entrega del gas natural. Sin embargo, existe un límite en el número de estaciones compresoras que pueden instalarse en un sistema de tubería, dado que la potencia requerida por las estaciones compresoras aumentará progresivamente, con el incremento del caudal que a su vez incrementará tanto el costo capital como los costos operativos anuales. Por esta razón, los lazos de tubería suponen una alternativa que permite alcanzar la capacidad máxima de la tubería sin comprometer las presiones de entrega y sin el requerimiento de altos costos de mantenimiento como los asociados a las estaciones compresoras, aunque requieren una inversión significativa debido a la adición de una nueva sección de tubería. A continuación se muestra una representación gráfica de cómo funcionan los esquemas mencionados. En el esquema A se tiene la instalación de una estación compresora intermedia, la cual cumple la tarea de mantener el incremento de la capacidad de la tubería a su presión máxima de operación permitida, en este caso 1440 psig, para mantener un caudal de 238 millones de pies cúbicos estándar diario y entregar el gas en la localidad destino de Cardiff a 800 psig, la cual se encuentra a 100 millas de distancia de la estación de Windsor. Por otra parte, se observa el esquema B, donde se tiene la instalación de un lazo de tubería a una distancia de 49.7 millas de Windsor y tiene una longitud de 50.03 millas. El lazo permite la reducción de la caída de presión y la entrega del caudal de gas de 238 millones de pies cúbicos estándar diario, bajo las mismas condiciones de presión máxima operativa y presión de entrega de 800 psig. Reducir requerimiento de poder de estaciones compresoras. En una tubería que transporta gas natural a una tasa de flujo dada, se puede calcular la potencia requerida tomando en cuenta el número de estaciones compresoras, la presión de succión-descarga, así como la tasa de flujo deseada. Considerando que un incremento caudal está directamente relacionado con incrementos a nivel de consumo energético de los compresores y por ende los costos operativos anuales, la única forma de garantizar un incremento de caudal es reduciendo la caída de presión general en la tubería principal. Partiendo de esto, la instalación de lazo de tubería permite reducir la caída de presión general de la tubería de gas principal, sustituyendo la instalación de estaciones de compresión intermedias. Al reducir las caídas de presión general, se reducirán los requerimientos de poder de las estaciones compresoras ya existentes, disminuyendo así los costos operativos anuales. Expandir distancia entre estaciones compresoras. El rango de distancia entre estaciones compresoras se encuentra desde 100 hasta 200 kilómetros, las cuales pueden catalogarse como grandes extensiones que requieren de largas longitudes de tubería. Partiendo de esto es necesario el incremento de la presión para así lograr trasladar un determinado volumen de gas desde un punto a otro. Si la estación de compresión no resulta rentable a largo plazo debido a los costos operativos y de mantenimiento anuales asociados a esta, la instalación de lazo de tuberías permite expandir la distancia entre estaciones compresoras. Asimismo, su selección resulta idónea cuando se trata de zonas aisladas de difícil acceso. Lazo de tubería en sistema de distribución de gas natural. Los sistemas de distribución de gas natural pueden estar construidos como tuberías individuales que distribuyen el gas desde su origen hasta su destino. Sin embargo, con el fin de maximizar el uso de líneas de distribución, pueden instalarse lazos de tubería que permitan mantener las presiones en distintos puntos de la línea de distribución durante escenarios que promuevan caídas de presión significativas como el ingreso de volúmenes de gas adicionales a la línea de distribución principal. Lo mencionado se puede visualizar en la siguiente representación. El gas ingresa a una tubería a una tasa de flujo de 60 millones de pies cúbicos estándar diarios. Después de hacer entregas de gas en el punto B, 20 millones, y el punto C, 30 millones, los 10 millones de pies cúbicos restantes de gas proceden al punto D, donde también ingresan 10 millones de pies cúbicos adicionales a la tubería principal, que se entregarán en el punto E. En este sentido, el último segmento de la tubería descargará una tasa de flujo de 20 millones de pies cúbicos estándar diarios en el punto E. No obstante, si se desea adicionar 10 millones de pies cúbicos adicionales de gas en el punto D para que la entrega de E aumente a 30 millones y considerando que la presión de entrega de E debe permanecer igual a 600 psig, es necesario incrementar la presión en D para manejar dicha tasa de flujo adicional en el segmento DE.
pero esto generará un incremento en las presiones aguas arriba, al punto D, lo que a su vez generará mayor requerimiento de potencia en A. Es en estos escenarios donde un lazo en la sección DE permite mantener las presiones en los puntos aguas arriba al punto de adición del gas extra. A continuación se muestran las siguientes conclusiones. Se puede incrementar la capacidad de flujo de una línea de transmisión de gas a través de la instalación de estaciones de compresión intermedias o mediante la instalación de secciones de tuberías paralelas a la línea de transmisión principal, conocida como lazo de tubería. La instalación de estaciones compresoras intermedias es efectiva para el incremento de la capacidad de flujo de una tubería. Sin embargo, genera un incremento en el costo inicial, los costos de operación anual y costos de mantenimiento. En la instalación de lazo de tubería, el diámetro efectivo de la tubería se incrementa, lo que genera una disminución en las caídas de presión asociadas al transporte de gas natural, lo que a su vez genera un incremento en la capacidad de flujo de la tubería sin la necesidad de instalar estaciones compresoras adicionales. Instalar lazo de tubería requiere una gran inversión inicial. Sin embargo, los costos de mantenimiento y operativos anuales son inferiores a los requeridos por las estaciones de compresión intermedias. Los lazos de tubería permiten incrementar volúmenes de entrega en los sistemas de distribución de gas natural sin que se produzcan caídas de presión adicionales a lo largo de la tubería.